buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Y empezamos el programa con una buena noticia para el Perú. Esta mañana, Artemio, cabecilla histórico de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, fue capturado. Nosotros vamos a presentarles en este momento imágenes del momento, hoy en la tarde, a eso de las 4:45, en que él es bajado del avión Antonov, modelo 233, que lo trajo desde la base de Santa Lucía en Tocache a la ciudad de Lima. Como pueden ver, él está siendo llevado en una camilla y también es rodeado tanto por personal de la policía del ejército como de personal de la sanidad del hospital de la policía. Ese es Artemio, cuyo verdadero nombre es Florindo Eleuterio Flores Jala, el cabecilla, como señalábamos, de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga. En verdad, un narcoterrorista, que es en lo que ha devenido Sendero Luminoso en los últimos años. Él, como pueden verlo también, como han podido observar, se encuentra vendado porque el día 9 de febrero, cuando se estaba llevando a cabo esta operación denominada Crepúsculo, destinada precisamente a su captura, fue alcanzado por 2 balazos que le cayeron en el pecho, y en uno de ellos, cuando trataba precisamente de defenderse, esta bala impactó con su brazo, el que, como pueden ver en las imágenes, está vendado. Él, después de que fue encontrado esta mañana herido solo en una choza en un distrito conocido como cerca a Tocache, según la Policía Nacional, habría sido abandonado por 2 de los miembros de su partido que lo estaban acompañando, pero que lo dejaron en esta choza. Cuando la policía llegó, se encontraba en estado consciente, pero bastante mal, según han señalado. Inmediatamente fue trasladado a la base de Santa Lucía, donde incluso alrededor del mediodía llegó el presidente Ollanta Humala. Luego de que aterrizara aquí en Lima, fue llevado, custodiado por carros de la Policía Nacional y también por equipos motorizados hasta el hospital de la policía. En la base de Santa Lucía esta mañana o el mediodía también se dieron cita el ministro de Defensa y el ministro del Interior, considerando que se trató de una operación conjunta entre estos 2 institutos armados y también algunos equipos de inteligencia, y en la que participaron, por supuesto, también 2 fiscales. Ese es el momento en el que la ambulancia, fuertemente resguardada, ingresa por la parte lateral del hospital de la policía. Miren ustedes cuánta gente está acompañando, sobre todo de personal médico, y alrededor de la camilla de Florindo Eleuterio Flores Jala, más conocido como Artemio, el mandamás, el cabecilla de este grupo terrorista en el Alto Huallaga, ¿no? Que, como dijéramos, ya había recibido este impacto de bala el día 9 de febrero, una operación sumamente coordinada en el que participaron varios miembros de la División de Inteligencia, y que logró de alguna manera infiltrarse también entre las huestes de Artemio y quienes les informaron en ese momento dónde se encontraba. Miren, esa es la foto que también se entregó esta tarde, donde el presidente Humala se encuentra en el hospital militar, de alguna manera pues corroborando de que este señor está recibiendo los tratamientos que puedan garantizar en el futuro que está siendo sometido a un debido proceso. Vamos a enlazarnos en este momento con Vicky Zamora, quien se encuentra en los exteriores del hospital. Sana, muy buenas noches. Como tú misma lo has dicho y lo hemos visto, Artemio, el camarada Artemio, ingresó al hospital de la policía al promediar las 5 de la tarde. Se sabe que hasta el momento se le ha realizado una tomografía y que estaría siendo intervenido quirúrgicamente por 2 heridas de bala. Luego de esta intervención, él será conducido hasta el 4º piso de este hospital, donde el resguardo policial está al máximo. Ahí permanecerá luego de toda intervención quirúrgica. En los exteriores se pueden apreciar algunos policías, pero se sabe que en el interior el resguardo policial al lado de la camilla del camarada Artemio es bastante extensa. En los próximos minutos se espera una conferencia de prensa del presidente Ollanta Humala, con lo cual nosotros regresaremos después.
Bien, Vicky, te agradecemos por este despacho y nosotros pasamos a relatarles qué fue lo que pasó exactamente durante esta operación denominada Crepúsculo, que fue lo que permitió la captura de Artemio. No, como hemos dicho, Artemio se encuentra ya en el hospital militar desde las 5 de la tarde, porque él fue traído desde Tocache, desde la base puntualmente de Santa Lucía. Vamos con la nota. Es la captura del terrorista Artemio con vida, respetando los derechos humanos y sometiéndolo al Ministerio Público. En medio del húmedo y agobiante calor de la selva, cuando todavía no aparecían los primeros rayos del nuevo día, Artemio, el azote del Alto Huallaga, el jefe militar de Sendero Luminoso, buscado vivo o muerto, recibía una ráfaga de balas que lo dejó al borde de la muerte y que desencadenó su captura hace solo unas horas. Y hoy día podemos señalar de que los delincuentes terroristas en el Alto Huallaga han sido derrotados y tenemos que entrar a un proceso de pacificación de la zona y reactivación económica. Jueves 9 de febrero, el día que hirieron a Artemio. 3 de la madrugada, una columna terrorista encabezada por Artemio ingresaba al pueblo de Santa Rosa de Michoyo, en la provincia de Tocache, con armas y volantes. Hablaron con la población y realizaron pintas en varias partes del pueblo, la hoz y el martillo en unas cuantas paredes y este mensaje en otras. Piden amnistía general y la liberación de Abimael Guzmán. Metían volantes por los huequitos de las casas y se fueron, pero era multitud, bien armados, como un ejército, ¿no? En la madrugada era como a las 5 o 4, pero algo así de aclarar el día, tocaban al enfermero, sí, no decía, atención, emergencia. 40 personas, convertidas en sombras, conformaban la columna senderista, pero una de esas sombras seguía con sumo detenimiento cada movimiento de Florindo Flores Ala, alias Artemio, y esperaba el momento exacto para jalar el gatillo. Según la información oficial, era parte de un grupo de policías encubiertos, perfectamente mimetizados, que hacía varias semanas seguía muy de cerca al cabecilla terrorista, conocía las debilidades de su seguridad y cómo podían atraparlo. Que esto se ha venido dando de una serie de operaciones de seguimiento a la columna principal del terrorista Artemio, que ha estado justamente saliendo a las zonas de Michoyo, Santa Rosa de Michoyo, a Pisana, Puerto Pisana, había estado antes ya en Campanilla. Entonces se le ha venido haciendo un seguimiento permanente, de tal manera de fijarlo y ver en qué momento era la hora más conveniente de actuar, porque una de las cosas importantes que ha tenido en cuenta la Policía Nacional del Perú y el Ejército peruano ha sido el resguardo, la seguridad de la población civil. Las primeras informaciones hablaban de un topo, un miembro de la misma columna terrorista convertido en informante de la Policía Nacional, una persona cercana a Artemio que nunca levantaría ninguna sospecha, que buscaba los $5 millones, lo que valía la cabeza de Artemio, recompensa ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos. Una ráfaga rompió el silencio y dio inicio a la balacera. Artemio fue gravemente herido en el pecho y el brazo y huyó hacia la selva, ese territorio que conoce muy bien y que recorre hace casi 3 décadas, desde 1984. Aquí habría estado la vigilancia, vemos ahí cómo se han acomodado bastantes huellas, hay ramas que han sacado para dormir. Este es el lugar donde el grupo armado habría descansado y aquí se hubiera producido el incidente. Perdía demasiada sangre, sin atención médica moriría en pocas horas.
Artemio se desangraba y fue llevado a la posta médica de Santa Rosa de Michoyo. Fue atendido precariamente por el enfermero Levi Alvarado. Lavó sus heridas y su diagnóstico fue perforación por proyectil de arma de fuego, miembros superiores y tórax lado izquierdo. Yo soy técnico, yo no soy médico, yo solamente estabilizo el número y... ¿Cómo se ha ido? ¿Con medicina? ¿Se ha ido con sueros? Sí, no puedo. ¿Con sueros se ha ido? Claro, se ha ido. ¿Con su vida? No veo religión, no veo condición social, no veo que es política. Atendido, ¿no? Así es. Solamente que está mal y tenía que atenderlo como... ¿Dónde está el más o menos? Mientras Artemio era atendido, miembros de la columna terrorista repartían volantes y realizaban pintas en varias partes del pueblo. La hoz y el martillo en unas cuantas paredes y este mensaje en otras. Viernes y sábado se registraron varios enfrentamientos entre terroristas y policías que seguían a Artemio. A las 7:55 de la mañana de hoy, 90 policías más llegaron a la zona de operaciones. Los seguidores de Artemio sabían que este cabecilla estaba acorralado, malherido y a punto de perder el brazo. Era imposible una fuga exitosa. Artemio era acompañado de 3 hombres de su absoluta confianza, quienes lo sacaron de la posta para evitar su captura. Artemio y sus mandos fueron vistos desde un helicóptero policial a bordo de un bote deslizador por el río Michoyo. Se dirigían al poblado de Puerto Tizana. La policía los obligó a desembarcar en la margen izquierda del río. Todos huyeron hacia la espesa selva, su fortín. Artemio iba cargado y casi inconsciente. A las 10 de la mañana seguía la búsqueda del terrorista hasta que un escuadrón de 20 efectivos militares que rastreaba la zona ingresó a una choza a pocos kilómetros del caserío de Tizana y encontró a Artemio solo, echado y respirando con normalidad sobre una cama. Los terroristas que lo acompañaban huyeron y lo dejaron cuando se vieron rodeados por los militares. Hemos eliminado la cabeza de este remanente gracias también a las operaciones que se han venido dando contra terroristas. Hemos ido eliminando a través de la captura o a través de enfrentamientos a los principales mandos que eran el Estado Mayor de este terrorista y que le daban justamente esa continuidad con mandos subalternos. Hoy día se ha capturado a esta cabeza y a todos los mandos importantes y principales están también capturados. Por lo tanto, lo que están quedando ahora son remanentes mínimos que no tardaremos mucho tiempo también en capturarlos. Este es el arsenal de armas recuperado con la captura de Artemio. Chalecos, radios, municiones, trapos rojos, cordones detonantes, dinamita, pistolas, fusiles, binoculares y mochilas. Esa es la camilla que está trayendo desde el Alto Guayaga al terrorista recién atrapado, Artemio. Permiso. A las 4:43 de la tarde, Artemio llegó a Lima. Estaba consciente, era trasladado en camilla e iba con las manos vendadas de blanco, lo que no impidió que levantara el brazo y dejara el puño en alto. Fue trasladado al hospital de la policía. Pero ¿quién es este terrorista? ¿Por qué de la cara feliz de los ministros del Interior y Defensa que secundaban al presidente cuando daba la noticia al país y que ocasionó este comentario en Twitter de la primera dama? Lo prometido es deuda. Artemio cayó. Su nombre real es Florindo Eleuterio Flores Ala. Es arequipeño, paisano de Abimael Guzmán,
Tiene 48 años y no acabó la secundaria. Sirvió en el batallón de tanques de la base de Locumba en Tacna entre 1979 y 1980. Cuando tenía solo 23 años, llegó a la zona de Aucayacu, en el Guayaga, con una misión que parecía imposible: crear un nuevo bastión para Sendero Luminoso en el entonces principal emporio de la droga en el Perú. Tenía que captar militantes e imponer sus reglas en esta zona de los capos de la droga: Tingo María, Uchiza y Tocache. Se hizo conocido como Artemio Pepe o Negro. Era un fantasma armado convertido en el brazo militar y sanguinario de Sendero Luminoso, hasta 1989, que su rostro quedó registrado en el famoso video donde Abimael Guzmán aparece bailando Zorba el Griego junto a su cúpula, todos vestidos a la usanza de los viejos maoístas chinos. Heidi Grossman fue la primera periodista que logró entrevistar al jefe militar de Sendero Luminoso en el año 2004, cuando el Guayaga era una de las zonas más peligrosas del país. Y nos dijo, como si fuera él el profesor y nosotros los alumnos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de esto y esto y esto, que es lo que yo... Exacto, de una manera rígida, vertical, rígida, ¿no? Claro, como un militar. Vamos a hablar de esto y esto y esto y esto. Estos son los temas, de aquí, este es el escenario, este es el universo en el que nos vamos a mover. Al que se salga de este universo, ya saben cuáles son las consecuencias. ¿Te lo dijo así? Así. ¿Qué fue lo que dijo directamente? Como te lo digo. Así. Al que se salga de estos temas, ya saben cuáles son las consecuencias. Autoritario, con el ceño marcado, de pocas palabras. Lo que dice es ley, absolutamente insensible a la hora de mandar a matar. Se sacó la máscara y nos mostró la cara, fue ahí, para darnos la confianza de que era realmente él. Luego empezó la entrevista. En medio de la entrevista, nuevamente hicimos una pausa y él se volvió a levantar la capucha porque tenía calor. Estaba con una capucha de lana y tenía una malla en los ojos. Entonces, evidentemente, con el calor que hacía ahí, el pobre sudaba, no sé si el pobre, pero sudaba terriblemente. Y, por ejemplo, le molestaban los mosquitos. Me daba la impresión de que era una persona que no estaba demasiado acostumbrada a estar realmente sola en el mundo. Panorama logró entrevistar a Artemio en el 2006. Y si el gobierno no atiende nuestras demandas, porque eso es todo el requerimiento del país, ¿qué va a pasar ahí? Entonces nosotros nos veremos obligados, en señal de defensa de nuestras vidas, de nuestro partido, de los derechos e intereses de nuestro pueblo, a continuar las acciones armadas para exigir una salida política negociada. Artemio operaba hace 25 años en el Guayaga y es responsable de 500 atentados terroristas y 1000 muertos. Era el responsable de la Caja Chica y en las últimas 2 décadas sus principales objetivos fueron campamentos de control y reducción de cultivos de coca. Según información policial, en la peor época de los asesinatos selectivos, Artemio envió a asesinar a 50 personas, entre policías, narcotraficantes y hombres y mujeres que colaboraban con la policía. Esta es la historia de uno de los más sanguinarios senderistas, convertido en lugarteniente de los capos de la droga en el Alto Guayaga. Cayó uno de los 2 bastiones de los rezagos terroristas. Y las imágenes desde la misma zona de las operaciones ha sido posible gracias a la colaboración de Iván Luyo del Servicio de Noticias de Panamericana Televisión. Nos encontramos ahora con el general Marco Miyashiro, quien participó en la captura de Abimael Guzmán, y el congresista Luis Iberico, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana. Gracias por la invitación. Primeros comentarios respecto a esta captura, general. Lo primero que se viene a la mente es felicitar a la Fuerza del Orden, al Ministerio del Interior, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional por esta excelente labor. Lucho, ¿coincides? Yo creo que es un día de victoria para el país, un día que todos los peruanos tenemos que celebrar, y creo que no hay que ser mezquinos en reconocer a nuestra Policía Nacional del Perú, a nuestras Fuerzas Armadas y también a las autoridades de gobierno. Yo considero, sin embargo, que hay que estar cautelosos
las cosas no acaban acá, pero ha sido un paso muy importante contra el terrorismo, el narcoterrorismo que representaba Artemio en la zona del Guayaga. Coincide en que todavía hay mucho por hacer. ¿Usted cómo evalúa en todo este contexto? Digamos, vemos que llega herido y sin embargo no pierde ese instinto de estar levantando, de estar siempre arengando. Totalmente de acuerdo con la declaración del congresista Iberico, en el sentido de que es una excelente labor realizada. Pero la segunda idea es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Recordemos que tenemos otro rezago en el BRAE, y los rezagos del BRAE, dirigidos por José, en varias oportunidades han enviado comandos para eliminar a Artemio en el Guayaga. Esto quiere decir que es posible que el espacio dejado por Artemio quiera ser ocupado por las huestes criminales terroristas de José, y eso sería continuar con una situación peligrosa. Por eso la recomendación es jamás bajar la guardia. Ya, pero estamos hablando de dos personas distintas. Si bien es cierto, José tiene poder, además es uno de los más peligrosos en el BRAE, el que ideológicamente, doctrinariamente se movía más como un cabecilla de Sendero Luminoso, era Artemio. Evidentemente, además, Artemio es uno de los líderes históricos de Sendero Luminoso. Está desde el inicio de la lucha armada, está en el cassette, en el video de Solo el Griego, ha acompañado directamente a Ismael Guzmán Reynoso, ha sido el hombre que ingresa con Sendero Luminoso al Guayaga. Es una persona muy relevante si lo queremos comparar con Víctor Quispe Palomino, el camarada José, que opera en el BRAE. Pero recordemos que los de Sendero Luminoso del BRAE tienen otras características. Mientras el sendero del Guayaga es el sendero acuerdista, el sendero que quiere la solución política para los problemas derivados de la guerra, el sendero del BRAE, si se quiere, es un sendero que todavía conserva mayores niveles de ferocidad, es el sendero persistir con la lucha armada. Y en efecto es un sendero que hace tiempo está queriendo meterse al Guayaga, porque finalmente la fuente de financiamiento es una sola, el narcotráfico, que opera en ambos lados. Entonces en el Guayaga hay que impedir que ingresen las huestes del BRAE, consolidando la victoria que se acaba de tener en ese lugar. Pero digamos, la idea que nos queda a muchos es que ya el tema político dejaría de ser peligroso y ahora lo que estamos es más ante, de alguna manera, sicarios del narcotráfico. ¿Es esa la figura o todavía podrían haber, de alguna manera, digamos, un apoyo en estas demandas políticas que los convierten en seres más peligrosos? Yo lo que siempre recomiendo es que la parte política es mucho más peligrosa que la parte armada. La parte armada es ese complemento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eliminado este importantísimo dirigente, ¿no?, hay que estar alertas para determinar quién es el sucesor, porque ahí en el Guayaga en varias oportunidades se ha recapturado a dirigentes que han salido del penal, es decir, excarcelados que han retomado las andanzas. Vean ustedes que él está en peligro de muerte, está herido, y sin embargo sigue levantando el puño, ¿no? Y la cárcel no lo va a cambiar a este sujeto. Él ya es un fanatizado y un cristalizado hacia las ideas de Sendero Luminoso, y eso lo convierte sumamente peligroso. Y la alerta que se debe tener en cuenta es para que siempre se haga los seguimientos para ver cuál es la evolución en el Guayaga. Ojalá, y esos son los deseos, que el Guayaga se pacifique para poder contrarrestar de mejor manera el tráfico ilícito de drogas, pero no hay que confiarse y siempre debe estar bajo una permanente observación. Cabe la posibilidad, escuchábamos a Heidi Grossman, que la periodista, tú también la conoces, Lucho, que fue una de las primeras que entrevistó a Artemio y que señalaba que además era muy vertical, muy autoritario, con una personalidad así. ¿Es posible que sí haya de alguna manera un sucesor, un segundo, digamos, al mando que pueda de alguna manera reconstruir lo que era este comité en el Alto Guayaga? En una estructura de carácter militar siempre hay una línea de mando. Y como se dice, el comando nunca muere. Es decir, si cae la cabeza, tiene que haber un sucesor. La pregunta es, ¿habrá un sucesor que dé la talla
para realizar lo que realizaba Artemio en el Huallaga. Recordemos que Sendero del Huallaga ha sufrido varias bajas. Ha caído JL, ha caído Isula. Y ahora mismo, en este operativo. Son varios que han ido cayendo y eran mandos muy importantes para Artemio, y por eso Artemio estaba un poco debilitado en el Huallaga. Además de que el avance de la política antinarcóticos integral del Huallaga iba dando muy buenos resultados, a tal punto que, por ejemplo, con los programas de desarrollo alternativo, que se usan justamente para contrarrestar la presencia económica del narcotráfico, está avanzando. Más de 30.000 familias que se fueron al cacao, al café. Son cosas importantes que hay que consolidar en el Huallaga para poder impedir que las huestes de José desde el BRAE penetren a este territorio que, repito, tenemos que consolidar en este momento. ¿Qué tal si vamos a una breve pausa comercial y regresamos para seguir conversando respecto a los alcances de esta importante captura? Ya volvemos. Es algo incorrecto porque se está lucrando con la necesidad de los padres de familia. Muy indignado. Debemos condenar este acto de las editoriales. La gente más tiene, más quiere, y se aprovecha la gente que no tiene. Y nunca voy a estar de acuerdo, hermano. Opino que deberían castigarla, muchísimo. El problema no solamente está en la calle, sino que ahora también en los salones, en la escuela, donde uno va a aprender, sigue habiendo corrupción. Yo vengo ahorita a comprar, no sé qué cosa voy a gastar. Tengo miedo realmente. La denuncia publicada por Panorama remeció a la opinión pública nacional. Usted creyó que lo había visto todo, lamentamos decirle que no. Breña, Cercado de Lima, Los Olivos, Surco, Ate, Pueblo Libre o Magdalena. Panorama tuvo acceso en exclusiva a casi 300 recibos de pago entre una editorial y distintos colegios. Grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos entre los recibos el nombre del Colegio Estatal de San Borja, Santísima Niña María. Entregas de dinero en efectivo a maestros que los alumnos aún recuerdan.